¿Has oído hablar del hombre que intentó desafiar a Dios mismo? Un nombre escondido entre ruinas antiguas, una sombra olvidada por el tiempo, pero que aún resuena hoy en la oscuridad del mundo moderno. Nimrod, el primer tirano, el arquetipo de la rebelión, el hombre que se atrevió a colocarse por encima del Creador. En este vídeo aprenderás la verdadera historia de Nimrod, una historia que comienza después del diluvio, pero nunca terminó. Antes de sumergirte en este viaje, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta: el orgullo precede a la caída, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves la historia de la humanidad. Desde temprana edad, había algo diferente en los ojos de Nimrod. Mientras otros niños miraban las estrellas con reverencia, él las miraba con desafío. A la edad de 12 años, se negó a rezar. A los 15 años, dirigía a jóvenes en simulacros de batallas en los bosques alrededor del Éufrates. No usó un arco ni una lanza, usó palabras, y cortan más profundo que las cuchillas. Los que le escucharon se volvieron diferentes. Los padres vieron a sus hijos cambiar su comportamiento. Los sacerdotes notaron malestar en sus congregaciones. La autoridad de los ancianos se fue erosionando poco a poco. Nimrod prometió gloria, nombre prometido. Prometió la eternidad. A los 20 años ya era temido como general. A los 30 años fue adorado como un dios. Manipulaba a los reyes como si fueran piezas de ajedrez. Ofrecía protección, pero exigía adoración. Allá donde iba, hacía alianzas con lo que quedaba de antiguos cultos y los remodelaba en algo nuevo. Una fe sin límites, sin arrepentimientos, sin miedos, una fe en uno mismo. Sus templos eran monumentos a la carne. Las vestiduras sacerdotales se confeccionaban con pieles cocidas de prisioneros. Las ofrendas no eran animales, eran bebés, quemados vivos en hornos de bronce bajo estatuas de Nimrod con los brazos extendidos. El fuego iluminó los rostros de sus seguidores, quienes sonrieron, borracho por el olor de la muerte. Había un templo en particular, en el corazón de Calné, que llegó a ser conocido como la Cámara del Recuerdo. Allí, paredes enteras estaban cubiertas de lenguas humanas, de profetas, de los ancianos, de todos los que se atrevieron a predicar contra él. Fue una advertencia. Nadie habló contra Nimrod y mantuvo su voz. Y luego vino la torre. Ella no era solo un edificio, ella era un símbolo, una invocación, una afrenta viviente. Se elevaba hacia el cielo como una serpiente de piedra, con escaleras de caracol y escalones que exhalaban humo. Cada planta albergaba un altar dedicado al culto humano. La fuerza, el placer, la riqueza, el dominio, la sabiduría. Pero la cima estaba reservada para él. Allí, en el último escalón, un trono de oro negro, pesado, inmenso, hecho de minerales traídos por esclavos que nunca regresaron. Dijeron que quien llegaba a la cima oía voces. Era el cielo, o los gritos de las almas debajo de la torre. Incluso entre sus seguidores había miedo. Por la noche, sonidos inhumanos resonaban en los pasillos de Babel. Las figuras bailaban a la luz de las antorchas. Los sacerdotes perdieron la cordura. Y corrieron rumores de que la propia torre cobró vida, impulsada por los sacrificios. Y entonces llegó la respuesta. Dios descendió, pero no con una espada, con confusión. Los idiomas estaban divididos. Los líderes dejaron de entenderse. Los trabajadores discutieron, y la torre se detuvo. Nimrod observó, impotente, cómo su imperio se derrumbaba, no por una batalla, sino por un susurro divino. Intentó recuperar, pero algo había cambiado. Incluso los más fieles empezaron a dudar. Dijeron que la torre estaba maldita, que la sangre derramada allí hubiera tocado el cielo
y que el cielo había respondido. Algunos dicen que Nimrod desapareció, otros que fue asesinado en secreto por sacerdotes enloquecidos. Pero hay una tercera historia, más oscuro, que ascendió no al cielo, sino al aire espiritual. Que tu espíritu habite cada estructura que intente unificar el mundo sin Dios. Toda ideología que pone al hombre por encima del Todopoderoso. Todo culto que enmascara el ego como religión. Por eso, su nombre no murió. Se susurra a través de los pasillos del poder, registrado en códigos ocultos de órdenes antiguas, celebrada disfrazadamente en fiestas que simulan unión, pero esconden un culto profano. Y aún hoy en Nínive, donde los muros han sido reconstruidos con acero y hormigón, la sombra de Nimrod aún acecha. Jonás lo sabía. Jonás tenía miedo, no a la ciudad, pero al espíritu que vivía en ella, al nombre que aún enterrado seguía gritando, porque Nimrod no era solo un hombre, fue una declaración. Y mientras haya un corazón humano que desee la gloria por encima de la obediencia, mientras haya gente que quiera reconstruir Babel de nuevo, él vivirá. La torre, aunque caída, todavía se está construyendo, esta vez invisible, virtual, global. Pero el cielo todavía observa, y como antes, él juzgará, porque no hay torre lo suficientemente alta, no hay sistema lo suficientemente fuerte, no hay nombre que pueda levantarse contra Dios y no ser derribado. El nombre de Nimrod todavía resuena, y quien lo oye, debes decidir de qué lado de la torre estás. Pero Nimrod no solo dejó sangre y ciudades, dejó manuscritos enterrados en cuevas, transmitidos de generación en generación por sacerdotes del abismo. Dejó canciones en lenguas antiguas que, al cantarlas, cambiaban el comportamiento de quienes las escuchaban. Dejó símbolos grabados en columnas de templos olvidados, que hoy son reutilizados en logotipos, banderas y rituales modernos sin que el pueblo sepa qué están invocando. También dejó una doctrina, oculto, sutil, pero presente, la doctrina de Babel. Ella dice: levántate, unirse bajo un mismo nombre, elija solo un idioma, adorad al hombre. Niega el cielo, y eso es exactamente lo que ha hecho el mundo. Hoy en día no hay ninguna torre visible, pero hay redes que conectan a miles de millones de personas. Hoy en día ya no se adora a los ídolos de piedra, sino a las pantallas, a las vanidades y a las celebridades. Hoy en día ya no se realizan sacrificios en altares de bronce, pero hay niños sacrificados en ideologías. Hay familias destrozadas por sistemas que prometen libertad y entregan esclavitud. La segunda Babel está en construcción, silencioso, clandestino, global, y el nombre de Nimrod todavía se susurra, no en voz alta, pero en acciones, en estructuras, en mentalidades. Aquellos que estudian lo oculto lo saben. Los que caminan en la luz sienten. Hay un espíritu en el aire, un llamado a la rebelión, una nostalgia por el trono que nunca fue ocupado, y muchos responderán, muchos seguirán, muchos caerán, pero todavía hay tiempo. La misma voz que confundió a Babel es la voz que hoy llama a quienes escuchan. Es la voz que llamó a Jonás, incluso cuando estaba huyendo. Es la voz que volverá a romper los sistemas del orgullo. Es la voz que descenderá ya no con confusión, pero con fuego, porque Babel caerá, porque la torre será destruida, porque Nimrod será silenciado. Todos los que alzan su nombre, ellos se hundirán con él. La pregunta que queda: ¿y para qué torre estás levantando piedras? ¿Para la gloria del hombre o por la eternidad con Dios? Decidir, antes de que la voz vuelva a bajar. Nimrod fue solo el primero, pero nunca fue el último.
el espíritu de rebelión, de idolatría del hombre, de imperios levantándose contra el cielo. Todo esto permanece vivo, pulsando en las sombras de la historia humana. Pero recuerda, todo orgullo tiene un final. Toda torre construida de orgullo caerá. Y cada trono, todo aquel que se levante contra el Creador, será derribado. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido como este. Dale me gusta al video, compártelo con cualquiera que necesite despertar a esta oscura verdad y comenta: el orgullo precede a la caída. La guerra espiritual no ha terminado. Estamos apenas al principio.